Hoy en Plaza Major queremos hablar de un tema importante, un tema que además ha sido durante mucho tiempo una manera de subsistir de la población y que hoy en día parece, sobre todo en España, que lo tenemos algo olvidado. Y hemos querido contar en esta ocasión con Javier Soriano, que es profesor de Historia de la Universidad Jaume I y también formador del CEFIRE, y una de las personas que forman parte de una publicación que habla precisamente sobre eso, sobre vías agropecuarias. ¿Qué tal, Javier? Hola, muy buenos días, Patricia. Oye, por cierto, ¿dónde nos has traído? Cuéntanos. Bueno, pues es una de las vías naturales de transhumancia históricas de La Plana, del término municipal de Castellón en concreto, el Barranco de Fraga, que, bueno, como vía pecuaria transversal, como es el Caminás, el Camino Vinamargo y este barranco, pues servían como vía de acceso final a los pastos de invierno de muchos rebaños trashumantes que procedían de Teruel, de tierras aragonesas. ¿Decía servían porque hoy por hoy ya no tenemos ganado o sí? Porque hemos visto señales cuando veníamos. Sí, las vías pecuarias están todas enmarcadas por ley y además si hubiera un rebaño de ovejas pasando por aquí ahora mismo tienen preferencia respecto a los coches y cualquier otro tipo de vehículo. He utilizado el pasado porque realmente la transhumancia no ha desaparecido, pero tiene ahora mucha menos importancia que hace siglos. Entonces, por eso el pasado, pero no, la transhumancia está viva y muy viva, como hemos demostrado en el libro y como demuestran investigaciones prácticamente todos los años y como demuestran nuestros pastores bajando y subiendo de la montaña a zonas litorales todos los años. Vamos a ir por partes. Quiero que me expliques en qué marco, cuál es el marco por el que surge esta publicación, que además está en francés y también tiene un sentido de que esté en francés. Cuéntanos. Sí, el libro es fruto de un congreso internacional de transhumancia que hicimos en la Universidad Católica de Valencia hace ya un tiempo, hace 3 años, y como consecuencia de los resultados de las últimas investigaciones sobre transhumancia, sobre vías pecuarias, sobre ganadería, que salieron a la luz allí, pues se hizo patente que era necesario dejar una prueba por escrito de todos esos avances y para mantener actualizado el estudio de la transhumancia. El hecho de que esté en francés es porque, bueno, el congreso era internacional, como he comentado, vinieron muchos investigadores de universidades francesas y la verdad es que en Francia hay una concienciación social mucho más fuerte que de la que hay en España sobre los problemas que la transhumancia debe afrontar todos los días para seguir viva. Entonces, un poco la decisión de publicarlo en Francia y en francés, con una editorial como Carderé, que está especializada en temas de medio rural, de transhumancia, pues fue esa, que sirviera un poco como de aldabonazo, como de reivindicación de lo que la transhumancia aporta y la importancia que tiene y por qué hay que defenderla y por qué hay que mantenerla casi a cualquier precio. Una publicación que ha salido a la luz recientemente, este mismo mes de enero, y que estáis ahora pues eso, promocionándola y dando a conocer que el hecho de que sea en francés no significa que de hecho hay que hacer un trabajo, por lo que me contabas, un trabajo en España de concienciación todavía. ¿Por qué hay tanta diferencia entre este país vecino y nosotros? ¿Qué nos ha pasado? Bueno, pues que la sociedad francesa es mucho más crítica que la nuestra, por ejemplo, y que los problemas que sufre una minoría, como son los pastores, los ganaderos transhumantes, que tienen que afrontar todos los días pues, problemas para poder mover a sus rebaños de un sitio a otro, para cruzar carreteras, para cruzar ríos, pues todos esos problemas al final, que son de una minoría, acaban calando en la sociedad, porque evidentemente si esos ganaderos tienen problemas, todo eso acaba repercutiendo después en toda una serie de parámetros que nos afectan a todos, como por ejemplo el precio de la carne. Entonces, esa labor crítica que en sociedades pues, un poco más avanzadas que la nuestra existe, pues aquí por desgracia no. Entonces, desde el ámbito universitario, desde el ámbito de la formación, lo que hemos querido es denunciar un poco eso, esa falta de espíritu crítico, de apoyo a esos profesionales que se juegan, no la vida, pero se juegan su trabajo todos los días, ejerciendo una profesión que debería de ser mucho más fácil, que debería estar mucho más valorada por la sociedad y que por desgracia en un país como el nuestro pues no es así. Trabajo que da. Esta publicación también recoge además las vías que se podrían marcar dentro del territorio de la Comunidad Valenciana y también, por supuesto, de la provincia de Castelló, ya que esto es Televisión de Castellón Mediterráneo. Dime, más o menos, márcame cuáles serían las grandes vías que atraviesan nuestra provincia. Bueno, las fundamentales son las que proceden de Teruel y que se entran hacia o vienen hacia el litoral mediterráneo.
y es evidente, son zonas donde en invierno las temperaturas no son demasiado bajas, donde los animales pueden encontrar pastos, y en cambio en la montaña, con las heladas, con la nieve, muchas veces esa posibilidad no existe. ¿Por dónde entran? Generalmente entran siempre siguiendo los cauces naturales de los ríos. Entonces las grandes vías pecuarias son el río Palancia, el río Mijares, y allá donde no hay ríos que recorren, que facilitan ese recorrido desde el interior hacia el litoral, pues las vías trashumantes generalmente son las ramblas secas, los barrancos, como este por ejemplo, o la rambla Cervera al norte, o la rambla del río Sérbol, o la rambla de la Viuda, rambla Carbonera, en la zona de Ares, de Catí. Todas esas son vías de acceso natural, y allí donde la rambla no está todavía, evidentemente lo que hacen los pastores es diseñar las cañadas, los azagadores desde tiempo inmemorial. Es decir, que sobre todo el camino natural viene de Teruel, nos cuentas. Sí, porque la necesidad de los pastores es huir del frío en invierno y venir a tierras más cálidas. Entonces el parámetro, la estrategia es fundamentalmente esa, venir desde el interior hacia el litoral. Y en lo que sería el término municipal de Castellón, yo he visto más de una vez, he tenido que parar el coche para dejar pasar rebaños. ¿Dónde estarían esos núcleos? ¿Dónde podríamos seguir viendo esas vías? Antiguamente había muchísimas vías, que hoy persisten muchas de ellas en la memoria porque han sido completamente hechas, se las han cargado, las han soterrado, autovías, la propia universidad está encima de varias vías pecuarias. Las principales que todavía quedan hoy y que además son auténticas lecciones de historia y de patrimonio, por ejemplo, es el Caminás. Sí. El Caminás es una vía pecuaria de época protohistórica que recorre toda la plana y es probablemente uno de los ejes fundamentales, ¿vale? Porque los rebaños que bajaban desde el interior después utilizaban esa vía secundaria para acercarse a zonas de mayor o de menor riqueza de pastos y donde los pastores tenían acuerdos de pastos para poder dejar a sus animales pastar en zonas concretas. Y después hay toda una serie de azagadores, de cañadas más secundarias, que ponen en contacto todo lo que son las sierras prelitorales, el Desert del Espalmes, ¿sí?, la Madalena, con la misma zona, con toda esta zona de llanura ya litoral. Entonces hay una auténtica red, una tela de araña de vías pecuarias, muchas de ellas invisibilizadas por las obras, pero que están cartografiadas y que sabemos por dónde pasaban perfectamente. Decías que en Francia son mucho más reivindicativos, mucho más críticos, y de hecho parece que allí las administraciones pues están un poco más sensibilizadas porque también lo está la sociedad. ¿Ese es el camino, es el modelo que deberíamos seguir en España? ¿O sí, estamos abocados a la extinción? No, ni mucho menos. El libro demuestra de hecho que la transhumancia es una actividad económica rentable y viable, porque aporta toda una serie de contraprestaciones que las otras ganaderías no aportan. Limpieza de montes, aporte de carne de altísima calidad, leche de altísima calidad, casi todos son ventajas. El problema en España es que muchas veces con el estado de las autonomías lo que se ha generado es una serie de trabas un poco absurdas e ilógicas para que un pastor de Teruel pueda seguir viniendo a Castellón como ha hecho desde hace más de 8 siglos, más de 1000 años. Entonces existen trabas burocráticas para que se cruce una frontera que en realidad nunca jamás ha sido frontera, o sí que ha sido frontera porque era el lugar donde se pagaba el peaje, claro, ¿vale? Desde tiempos de Jaume I se pagaba el peaje para poder pasar las ovejas a tierras bajas, pero las trabas burocráticas existían hace siglos, pero se subsanaban con facilidad. Hoy en día no. Los pastores que han venido a la presentación del libro nos comentaban eso, que tienen que salvar auténticas montañas de papeles y de gestiones para que sus rebaños puedan seguir haciendo lo que han hecho toda la vida. Entonces, una de las alternativas, una de las soluciones, evidentemente, es que la administración sea consciente del valor que tiene la transhumancia e intenten limar o facilitar la vida, el trabajo diario de los pastores transhumantes. Es muy emocionante estar aquí escuchándote en este barranc de Fraga, que si continuáramos un poquito más nos encontraríamos además con una villa romana, que es el ejemplo, ¿no?, de volver a sacar a la luz un pasado. Bueno, esto también lo tenemos que trabajar. Me gustaría que buscáramos ahora otro emplazamiento, porque me gustaría que viera también la gente cuál es ese camino natural de las montañas a la costa. Vamos a ver. Me tendrás que ayudar a salir de aquí, por cierto. Vamos.
Javier, estamos ahora en un tramo del Caminás y yo quería preguntarte, porque el Caminás es una auténtica zona patrimonial del término municipal de Castellón. ¿También nos ha dejado estas vías agropecuarias un patrimonio? Sí, claro. Claro, porque los rebaños trashumantes necesitan beber, necesitan comer, muchas noches necesitan incluso estar a cubierto y por tanto hay patrimonio ligado a la trashumancia, vamos, casi infinito me atrevería a decir yo, mucho de ello construido con la piedra en seco, por ejemplo, hay, vamos, innumerables ejemplos, las fuentes, los abrevaderos, lavaderos donde los pastores podían hacer la colada durante un día para poder seguir con ropa limpia, es decir, sí, hay infinidad de elementos patrimoniales trashumantes. Quizás los más curiosos y más desconocidos son los contadores de ovejas, que son pues pequeñas puertas en los muros de piedra donde los pastores hacían el recuento de sus animales, ¿vale? Hay muchas veces que la gente ve un agujero en la pared y dice, ¿eso qué es? Y es eso, un contador de ovejas, que yo lo asocio siempre a esa típica historia que nos contaban de pequeñitos, que si no te podías dormir con todas las ovejitas saltando, pues viene de ahí. Los pastores se ponen uno a cada lado de la puerta y van contando para ver cuántas ovejas tienen o cuántos animales le faltan. Qué curioso. Y ese también puede ser un futuro de todo ese patrimonio, de toda esa red. Si no toda ya se ocupará, se puede quedar como un legado, no lo sé, para convertirlo. Estoy pensando, por ejemplo, en las antiguas vías de tren que se han convertido en esas vías verdes maravillosas que cruzan España también. ¿Puede ser ese también una alternativa? Sí, perfectamente, porque además las vías pecuarias generalmente aquí en las zonas más urbanizadas no están conservadas bien, pero en cuanto te alejas unos cuantos kilómetros hacia el interior, las vías pecuarias más o menos sí que están conservadas. Entonces se puede hacer senderismo, se puede practicar cicloturismo, deportes incluso de aventura, o sea, ciclismo de montaña, mountain bike de alto nivel, se puede hacer. Entonces, probablemente una de las alternativas también de futuro sería compaginar el uso trashumante de esas vías con otros usos más de ocio, ligados a la recreación y al turismo. Entonces, probablemente es una de las alternativas, sí. ¿Te imaginas este Caminás de Castellón, que es una auténtica joya, que no pasen coches ni otras cosas y que podríamos convertirlo, ¿no?, en una vía? Sería un sueño. Pues sí, la verdad es que sería bonito porque es, como tú dices, es casi la vía Augusta, pero de Soca, de Castellón, de La Plana, o sea que podría perfectamente ser un proyecto realizable y no quedarse en un sueño. Ya saben, ahí es una propuesta que además sale de los expertos, que es los que tienen que hablar sobre los temas. Javier, ¿qué nos iba a decir a nosotros, después de tantos años que compartimos despacho en la Universitat Jaume I, que nos encontraríamos en un barranco? Pues sí, la verdad es que es curioso, pero bueno, la vida da muchas vueltas y mira, aquí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos prestado este tiempo, por haber salido de ese ambiente universitario y científico, para haberle mostrado a través de las cámaras de televisión de Castellón cuántas cosas se pueden hacer para mejorar. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ya saben ustedes, aquí las vías agropecuarias no están tan lejos.